Sos un guía clase S, la élite de los espers, pero tu única opción es rogar por un trabajo en un gremio que busca gatos perdidos. Aceptás un sueldo miserable y pones una sola condición: usar apenas una fracción de tu poder. El trato parece cerrado, hasta que tu nuevo jefe te mira con ojos dorados y una sonrisa que no oculta la trampa. ¿En qué te acabas de meter? El prota solo necesita tomar una mano para purificar a un esper. Vos solo tenés que mover una mano para purificar mi algoritmo con un like. No seas tacaño con tu guía. En el vibrante corazón de Seúl, el tiempo pasaba con la lentitud de una entrevista importante. Dentro de una oficina, un hombre con una mirada astuta, andante, comandante del gremio de clase C llamado Onaip, estudiaba el currículum frente a él. El expediente era de Jin Hyosop, un guía de clase S, una categoría excepcional. Pero lo realmente llamativo era que este guía de élite estaba postulando para su gremio, uno que apenas se mantenía a flote con espers de clase C. Andante no salía de su asombro. ¿De verdad querés unirte a nuestro gremio? Era como ver a un estudiante brillante negarse a ir a la universidad, y él no podía creer que Jin Hyosop fuera en serio. Jin, consciente de la rareza de su situación, confesó que tenía una sola condición: no quería hacer más que guía física básica. Andante entendía que era difícil contratar a alguien de clase S que no quisiera explotar todo su potencial, pero la pregunta seguía siendo: ¿por qué nuestro gremio? Resulta que Onaip no era un gremio cualquiera, más bien funcionaba como una agencia de trabajos raros. Su última misión, de hecho, había sido buscar a un gato fugitivo, y el felino les había dado bastante pelea. Aunque sus trabajos no eran peligrosos, Andante explicó que los espers acumulan toxinas cada vez que usan sus poderes, y la guía de un experto es esencial para purificarse. Jin Hyosop, con la seguridad de su rango, propuso que con solo tomarse de las manos sería suficiente. Y tenía razón: al ser un clase S, incluso un contacto mínimo era extremadamente efectivo. La preocupación de Jin sobre si el trabajo saldría bien era palpable. Andante, franco, le advirtió que no podían ofrecerle un salario promedio de un clase S, apenas llegaban a fin de mes. Para la sorpresa de Andante, Jin respondió: «¿Está bien?». Aún así, le pidió que mencionara la cantidad que esperaba. Jin, con algo de nerviosismo, finalmente soltó la cifra: 3.1 millones de wones. Era el límite que se había puesto para cubrir el alquiler y las cuotas del préstamo. Pero en su mente, la duda lo carcomía. ¿Sería demasiado pedir por un trabajo que implicaba apenas sostener manos, dar abrazos o, a lo sumo, los niveles más íntimos de guía física? Esta era su única opción. Parecía que su suerte estaba a punto de cambiar. Andante, el comandante del gremio, sonrió con una mezcla de sorpresa y satisfacción al escuchar el salario que Jin había propuesto. «Una cifra bastante razonable», le dijo, y sin más rodeos lo contrató. Jin, con una chispa de alegría en los ojos, no podía creerlo. Había conseguido el trabajo. Andante, por su parte, se preguntaba cómo un guía de clase S podía estar tan feliz con tan poco. Decidieron firmar el contrato ese mismo día, y Andante le dijo que al día siguiente lo presentaría a los espers. Todo parecía marchar perfecto, hasta que el comandante le preguntó si ya había elegido a su compañero de protección. Jin Hyosop lo miró extrañado. ¿Compañero de qué? Andante explicó que era algo normal, un esper de la hermandad que se encargaría de proteger al guía, algo que la mayoría hacían por seguridad. Jin admitió que no lo había pensado y ni siquiera sabía que era un requisito. El comandante, con una pila de papeles en mano, le aseguró que podía elegir a quien quisiera, ya que ninguno de sus espers tenía un guía personal. Además, agregó que cualquiera estaría encantado de tenerlo, aunque solo ofreciera guía física básica. Jin pensó para sí mismo si realmente necesitaba protección en un gremio que, por lo que él veía, solo se dedicaba a buscar gatos perdidos. Con esa idea en mente, le dijo a Andante que no creía necesitar un compañero de protección. La atmósfera cambió de repente. Andante detuvo su mano sobre los papeles, y sus ojos, que un momento antes eran amables, se volvieron penetrantes, casi dorados. ¿Que no necesitas? ¿Uno?, preguntó, con una seriedad que hizo dudar a Jin. El guía se preguntó si había dicho algo malo, mientras Andante lo miraba fijamente. Internamente, Jin lamentó no haber elegido a alguien al azar.
Andante, por su parte, murmuró para sí: «Qué interesante, una forma de pensar bastante ingenua». Jin, desconcertado, preguntó si había dicho algo. Andante, como si nada hubiera pasado, recuperó su sonrisa. «No te preocupes, Jin Hyosop, está bien si no elegís a nadie», dijo, extendiéndole la mano. «Te doy la bienvenida oficial a nuestro gremio. Soy tu comandante, Andante, un esper clase C. Espero que trabajemos bien juntos». Aunque agradecido, Jin seguía pensando en la extraña reacción de Andante. ¿Era tan importante tener un compañero de protección? No podía preguntar, no quería parecer más despistado de lo que ya se sentía. Finalmente, se encogió de hombros, aliviado de tener un trabajo. Por ahora, eso era lo único que importaba. Andante lo observó, una sonrisa en su rostro que no alcanzaba a sus ojos, que seguían brillando con una luz particular. Al día siguiente, Andante presentó a Jin Hyosop al resto del gremio. «Él es nuestro nuevo miembro», anunció. «El día clase S del que les hablé ayer. Denle una cálida bienvenida». Jin hizo una reverencia. «Es un placer conocerlos a todos», dijo. Un «wow» se escuchó entre los presentes mientras Jin se enderezaba. Jin apenas se enderezó de su reverencia cuando uno de los espers pelirrojos, con una energía que casi lo tumba, se le acercó demasiado. Con ojos brillantes y una sonrisa pícara, el esper se presentó como Cherny, un C-Class, y no podía creer que el comandante Andante no les hubiera mentido sobre tener un guía clase S. La sorpresa era tal que se abalanzó sobre Jin, preguntándole directamente si podía llamarlo Hyung, el término de respeto para un mayor. Jin, incómodo, apenas pudo pedirle un poco de espacio, pero Cherny ya no lo escuchaba. «Sí, como quieras», suspiró Jin, resignado. Cherny seguía asombrado. «¿De verdad sos un guía clase S? Es que nuestro comandante no trajo un guía en 2 años. Pensamos que nunca iba a contratar a uno», explicó, aún sin procesar la situación. «¿Por qué un guía como vos se metería en un gremio tan chiquito como el nuestro? ¿No te buscaron gremios más grandes?», le preguntó, con una mirada perspicaz. Andante, mientras tanto, solo sonreía, diciendo que si Jin quería trabajar con ellos, él no era quien para negárselo. La curiosidad de Cherny no paraba. Con los ojos entrecerrados, le lanzó la pregunta que a todos les rondaba por la cabeza. «¿Sos un espía, Hyung?». Andante, con una carcajada tranquila, desestimó la idea. ¿Un espía? ¿Acá? ¿En nuestro humilde gremio clase C? Pero Cherny insistió. Quería saber la verdadera razón detrás de la elección de Jin. Jin, un poco incómodo, finalmente explicó su condición. «La verdad es que estoy acá con la única condición de dar guía física básica, nada más que eso». Cherny lo miró y con una sonrisa más atrevida le soltó una insinuación bastante directa sobre si su guía básica se refería a evitar cualquier tipo de intimidad más allá de lo estrictamente necesario. Otro esper, viendo la situación, lo cortó de inmediato, diciéndole que dejara de hacer preguntas tan ofensivas el primer día. Pero Cherny no se inmutó, argumentando que entre hombres todos piensan lo mismo. El otro esper solo pudo refutar que eso solo lo decían los espers pervertidos como él. Cherny volvió a insistir en el porqué de su elección. «La mayoría de los guías nos rechazan porque no ven futuro acá. ¿Por qué nos elegiste a nosotros?». Jin hizo una pausa y con una expresión seria respondió: «No es nada importante, solo no quiero trabajar en un ambiente peligroso». La respuesta dejó a todos los espers perplejos y a Cherny con la boca abierta. Jin continuó: «Pensé que sería un lugar bastante cómodo para trabajar. Me gusta lo seguro que es». Andante, que había estado observando la escena con su enigmática sonrisa, puso una mano en el hombro de Jin. «Si esa es la razón por la que viniste, hiciste la elección correcta», le dijo. «Este es, probablemente, el gremio más seguro que vas a encontrar. Te lo garantizo», le afirmó Andante. Con una sonrisa enigmática, el mundo de los espers, gente con superpoderes, se organizaba en un sistema de clases desde S hasta F, según sus habilidades. Los gremios, que reunían a estos espers para limpiar mazmorras, también tenían sus propias categorías, desde S hasta C. Los gremios S-Class eran reélite, con los espers más famosos. Los A-Class, también impresionantes, y los B-Class, que operaban en países específicos. Y luego estaban los gremios clase C, como el ONAIP, que funcionaban en áreas pequeñas, con espers clase B y C. Sus capacidades variaban mucho.
Algunos lograban despejar mazmorras de baja dificultad, mientras que otros simplemente no hacían nada. Y el gremio más bajo de todos, o por lo menos el que menos hacía, era justamente el Onaib, donde Jin había terminado. Ya llevaba una semana ahí y no había hecho absolutamente nada. Resulta que cuando Andante le dijo que era el gremio más seguro, no lo decía en joda. 4 espers se fueron de vacaciones al extranjero justo después de que Jin llegó, y el resto del personal se la pasaba holgazaneando todo el día. El comandante, por su lado, pasaba horas frente a la computadora. Jin pensó al principio que estaba haciendo algo importante, con esa cara de concentración, pero al final descubrió que solo estaba viciando con un videojuego. Ahora entendía por qué no habían contratado un guía en 2 años. Si los espers no hacían nada, ¿para qué iban a acumular toxinas? En otras palabras, el Onaib no necesitaba un guía. Pero eso no era bueno para Jin. Si no hacía nada, lo iban a echar en un mes. Tenía que hacerse útil, así que se puso una mascarilla y agarró una escoba para empezar a limpiar. Cherny, que seguía tirado en un sillón, lo vio. «Hyung, ¿qué haces?», le preguntó con curiosidad. «Limpio», le respondió Jin sin detenerse. «¿Por qué? ¿Sos un obsesivo de la limpieza?», insistió Cherny. «No», dijo Jin con firmeza. Cherny, con su habitual picardía, le sugirió: «Si estás aburrido, ¿querés salir conmigo? Conozco los mejores restaurantes y cafés de por acá». Pero Jin seguía concentrado en su tarea. «Estamos de turno ahora», le recordó, ignorando la queja de Cherny sobre que nadie estaba trabajando. «No deberíamos salir de la oficina». De repente, Andante, que los observaba, les dijo: «Podés parar de limpiar, Hyosop. En realidad, tenemos un nuevo trabajo. ¿Querés venir conmigo?». Jin se quitó la mascarilla, emocionado. «Sí, me encantaría. ¡Por fin!», exclamó con los ojos brillando. «Entonces, prepara tus cosas. Nos vamos ahora mismo», le indicó Andante mientras Jin se apuraba. Andante, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, pareció recordar algo. «Casi me olvido, Cherny. Tenemos que buscar a ese gato de nuevo». Cherny se levantó de golpe, indignado. «¿Qué? ¿Por qué? ¿No lo trajimos a salvo la última vez?». Andante, con un tono despreocupado, respondió: «Creo que había un hueco en la cerca y se escapó otra vez. ¿Qué le vamos a hacer con un dueño tan descuidado?». Cherny, haciendo un berrinche y con el pelo revuelto, gritó: «¡Esto es ridículo! ¡Soy alérgico a los gatos!». «Entonces toma alguna medicación antes», le dijo Andante con una sonrisa burlona. «Nosotros nos vamos, así que buena suerte». Cherny lo fulminó con la mirada. «Al diablo con vos, comandante», le gritó mientras Andante y Jin se preparaban para salir. Jin, por su parte, seguía sin entender. ¿Cuál sería este nuevo trabajo? Su cara de sorpresa se transformó en una de total desconcierto al llegar a su destino. Parado en medio de una guardería, con 2 juguitos en las manos y rodeado de niños que lloraban y jugaban, se preguntó: ¿nuestro trabajo es en una guardería? Andante, a su lado, le entregó una cámara. «Sacudí más fuerte, Hyosop», le dijo con su eterna sonrisa, mientras Jin se esforzaba por entender. Jin agitaba 2 juguetes de colores frente a una niña, sintiéndose bastante ridículo. La pequeña, eso sí, estaba fascinada. Andante, cámara en mano, tomaba fotos como si fuera una sesión profesional, con una sonrisa en la cara. Cuando terminaron, una de las cuidadoras agradeció a Jin por la ayuda, confirmando que la misión de la guardería había terminado. Mientras caminaban fuera del lugar, Andante felicitó a Jin por lo bien que manejaba los juguetes, incluso bromeando con que parecía acostumbrado. Luego, de forma juguetona, lo pinchó con uno de los sonajeros. Jin, incómodo, le recordó que había niños cerca, pero Andante simplemente se rió ignorando su queja. La cuidadora les ofreció quedarse a cenar, pero Andante, con una rapidez sorpresiva, agarró a Jin del brazo y rechazó la invitación, asegurando que ya tenían otros planes. Jin, algo desconcertado, solo pudo despedirse. Una vez solos bajo el cielo anochecido, Andante preguntó a dónde querían ir a cenar, como si fuera un plan obvio. Jin, sorprendido, intentó zafarse, diciendo que prefería comer en casa. «¿Tenés a alguien esperándote?», le preguntó. «No, vivo solo», respondió Jin. «Entonces, ¿por qué me rechazás?», insistió Andante, con una mirada que hizo que Jin se quedara sin palabras. Andante, con un suspiro dramático, confesó que extrañaba cenar con alguien.
Siempre comer solo en casa es un poco solitario, dijo, y hasta pareció que se le escapaba una lágrima mientras mencionaba estudios que vinculaban la soledad en la cena con un mayor riesgo de depresión. Jean, un poco en shock por la revelación, le preguntó si eso era verdad. Jean, intentando ser empático, le contó que él tampoco tenía amigos en la ciudad y no era muy social. Andante, cambiando de tono, se disculpó, diciendo que era incómodo para Jean que su jefe lo invitara a cenar recién empezado a trabajar. Jean, sintiéndose culpable, le aseguró que no pasaba nada. Fue entonces que Andante, con una sonrisa renovada, volvió a la carga. «¿Entonces te gustaría cenar conmigo?» Jean dudó, pero terminó aceptando. Andante sonrió satisfecho. «Perfecto», dijo. «¿Y si cenamos en tu casa?» La pregunta tomó a Jean por sorpresa. «¿Qué?», murmuró. Mientras el sonido de la cerradura de su departamento resonaba, Jean no podía creer cómo había llegado a esa situación. «Cuando acepté cenar, nunca pensé que el lugar sería mi propia casa», pensó, mientras abría la puerta. Jean apenas había abierto la puerta cuando Andante se le pegó por detrás, casi empujándolo para entrar. Mientras Jean se quitaba el saco, con una mezcla de vergüenza y resignación, lo invitó a pasar. Andante, con esa sonrisa de siempre, no tardó en criticar el lugar. «La verdad es que es un poco modesto para un guía clase S, ¿no crees?» Jean, algo incómodo, le explicó que era lo que se podía permitir ahora, dado que no podía hacer su trabajo completo. Andante echó un vistazo rápido al departamento. Era obvio que Jean vivía solo. Una silla, una mesa pequeña, una cama individual. No había nada que sugiriera que alguna vez recibiera visitas o que siquiera se le hubiera ocurrido la idea. Andante, con su usual perspicacia, le preguntó si se acababa de mudar. Jean, sorprendido por la exactitud, lo confirmó. «Es fácil de ver», explicó Andante. «Muebles viejos, pero todos los artículos del hogar son nuevos. Y además se nota que es tu primera vez viviendo solo». Jean se ofreció a preparar algo sencillo, pero Andante lo detuvo. «No te preocupes, no es necesario. Con solo una silla sería incómodo cenar juntos. Vos comé tranquilo, yo ya me voy». Jean se quedó parado, perplejo. «Entonces, ¿para qué vino hasta acá?», pensó. De repente, la ficha le cayó. Andante solo quería curiosear, ver cómo vivía. El comandante, con su sonrisa cómplice, lo admitió. Jean le dijo que, si solo quería ver, le hubiera preguntado directamente, y él lo habría invitado sin problema. Andante, sin embargo, se acercó a él de un salto y le agarró la mano, generando un escalofrío en Jean. «Y ese es precisamente el problema», dijo Andante, con un tono más serio. «¿Por qué le abrirías la puerta a un desconocido solo porque te lo pide? Llevamos apenas una semana de conocernos. ¿Te olvidaste que soy un esper? Por más que vivamos en una sociedad que supuestamente protege a los guías, nunca sabés qué puede pasar si dejas entrar a un esper a tu casa». Mientras hablaba, su mano se deslizó sutilmente por la de Jean, enfatizando la advertencia. Por ejemplo, podría ser alguien con intenciones no muy buenas, al borde de la desinhibición, y terminar tocándote. Así, y con ese gesto dejó clara la implicación de su presencia en la intimidad del hogar de Jean. Así, y con ese gesto dejó clara la implicación de su presencia en la intimidad del hogar de Jean. Andante remarcó que Jean debería ser especialmente cuidadoso, sobre todo porque no tenía un compañero de protección y se negaba a una guía más allá de lo básico. Con una última mirada, Andante se despidió con «Nos vemos mañana» y la puerta se cerró. Jean se desplomó en el suelo, mareado. Había creído que estaba bien, que no pasaba nada, pero en realidad nada había cambiado. Su mano temblaba, apretaba la camisa y su respiración se aceleraba. La tensión de la visita de Andante lo había dejado agitado y exhausto. Al día siguiente en el gremio, el ambiente era el de siempre, o casi. Jean llegó temprano y Jean lo saludó con su sonrisa habitual. Cherny, el esper pelirrojo, estaba tirado en el sofá, casi muerto de cansancio. «Me muero», exclamó, quejándose de la noche entera buscando un gato. Jean, que de verdad quería hacer algo útil, le ofreció guía para ayudarlo a recuperar la energía. Cherny se levantó como un resorte, feliz de aceptar, pero Andante intervino con un rotundo no. Según él, Cherny no necesitaba guía solo por buscar un gato. Acto seguido, Andante le encargó otra tarea a Cherny, ir a buscar un paquete a la oficina de correos. Cherny estalló en furia, pataleando y gritando que renunciaría al gremio antes de salir dando un portazo.
Jin, perplejo, le preguntó a Andante el porqué de su actitud. Andante, con una sonrisa relajada, le explicó que, aunque lo había contratado porque necesitaba un guía, era bueno que los Spurs mantuvieran algunas toxinas en su cuerpo. «Si te pones demasiado cómodo, empezás a volverte vago», sentenció. Jin pensó para sí mismo, «¿Pero no es Onaip ya demasiado cómodo?». Andante pareció leerle la mente y le preguntó con sorna si se estaba muriendo por guiar a alguien. Jin le respondió que no entendía por qué los Spurs aguantaban la incomodidad teniendo un guía ahí mismo y que a este paso él no tendría nada que hacer. Andante lo tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, que ya les daría guía hasta que se cansara. Antes de que Jin pudiera procesar esa extraña frase, Andante cambió de tema abruptamente, preguntando si debían almorzar y qué había traído Jin para comer. Jin le respondió que había traído salchichas fritas y bolas de arroz. A Andante pareció gustarle la idea de la comida, pero cuando Jin le ofreció un poco, lo rechazó con una sonrisa, mencionando que Jin siempre le ofrecía a pesar de sus negativas. Jin, notando que Andante no le quitaba los ojos de encima mientras comía una de sus bolas de arroz, no pudo evitar preguntarle si quería un poco. Andante, lejos de molestarse, le comentó que tenía una boca pequeña, lo que hizo que Jin se sonrojara levemente y aceptara la observación. Con una sonrisa pícara, Andante dijo algo que sonó un poco atrevido, insinuando que a Jin le costaría agarrar todo de una vez. Jin, confundido, le preguntó a qué se refería, y Andante, riéndose, le aclaró que hablaba de una salchicha con forma de pulpo que Jin había traído. Jin, aliviado y un poco avergonzado, aseguró que podía manejarla sin problema, provocando más risas de Andante. El ambiente distendido cambió cuando Andante, de repente, le dijo a Jin que debían ir juntos a una reunión de gremios al día siguiente. No era una reunión cualquiera, era una orden oficial del gobierno coreano para todos los gremios. Al parecer, en los últimos días habían aparecido varias puertas, dungeons, grandes y pequeñas por toda Corea, y para evitar que los gremios más poderosos se quedaran con todas, el gobierno quería distribuirlas de manera equitativa. Andante se quejó de tener que ir, explicando que los otros comandantes de gremios siempre lo molestaban porque Onaip no había entrado a ninguna dungeon en los últimos 2 años. Jin, curioso, le preguntó si esta vez tenían planeado entrar a alguna. La respuesta de Andante fue una pregunta directa a Jin. «Si nuestro gremio decide entrar, ¿vos te vas a ir?». Jin se sorprendió. Andante le recordó que él había elegido Onaip precisamente porque era un gremio seguro, que no entraba a dungeons. Jin dudó un momento, pero finalmente, con seriedad, le dejó claro que, aunque había considerado irse antes, no lo haría solo porque el gremio tuviera que entrar a una dungeon. Para Jin era cuestión de lógica. Los Spurs afiliados necesitaban limpiar dungeons para mantener el gremio, y además, esa era la mejor opción para él si quería trabajar como guía de un gremio. Sin embargo, no pudo evitar preguntarle a Andante cómo se había mantenido Onaip si no habían entrado a una sola dungeon en 2 años. Andante le restó importancia, asegurándole que no se preocupara, que seguían intentando evitar las dungeons lo más posible. Jin, aún un poco escéptico, preguntó si eso estaba bien, a lo que Andante contestó con una despreocupación total. «Sí, se van a reír de nosotros hasta el cansancio, pero ¿y qué?». Con el tema resuelto, Andante le dijo a Jin que lo pasaría a buscar a su casa a las 2 de la tarde del día siguiente para ir a la reunión, ya que él tenía algunas cosas que hacer antes. Jin asintió y Andante se despidió. Al día siguiente, Jin se preparó para la reunión vistiéndose con un traje. Cuando salió, Andante ya lo esperaba afuera, impecablemente vestido y revisando su celular. Jin lo miró y luego se examinó a sí mismo, un poco preocupado, preguntándose si su propio traje se vería demasiado gastado al lado del de Andante. Andante, sintiendo la mirada de Jin, o quizás intuyendo su preocupación, levantó la vista y lo observó. Andante le regaló una sonrisa brillante y le hizo una seña para que subiera al auto, donde Koda ya los estaba esperando. El viaje fue corto y pronto llegaron a un edificio imponente y moderno, la sede de la Agencia de Seguridad Nacional. Andante, notando la cara de asombro de Jin, le dio una palmada en el hombro. «Tranquilo, míralo como si fuera la oficina de una empresa grandota nomás». Ya dentro, mientras Koda los esperaba, Jin se acordó de Cherny. «Che, ¿Cherny está bien? Como solo pueden venir 3 del gremio, pensé que tal vez le robé el lugar». Andante se rió y le explicó que no tenía de qué preocuparse, que si Jin no hubiera estado ahí, solo habrían venido él y Koda. A Cherny lo tienen prohibido acá en la agencia, no dejan entrar a los que son psicópatas. Jin, sorprendido, le preguntó qué quería decir con eso. Andante, con su típica calma, empezó a contar lo que pasó hace 1 año y medio.
En una reunión parecida, un guía desconocido se les acercó. Cherny, que ese día estaba de buen humor, se puso a charlar con él y hasta lo llevó afuera para mostrarle las instalaciones. Pero de repente, una explosión sacudió todo el lugar. Resulta que el guía tenía una pareja, que también era su novio, un esper clase A que no le gustó cómo Cherny se le acercaba. La cosa escaló rápido, el novio se puso furioso y empezó a romper todo, pero Cherny no se quedó atrás y le dio pelea. El resultado fue un desastre total, con sangre por todas partes y la reunión arruinada. Después de ese día, continuó Andante con una sonrisa burlona. La agencia puso una regla nueva: ningún miembro de un gremio considerado psicópata puede volver a entrar. Pero la verdad fue la vez más divertida que tuve en una de estas reuniones aburridas. Jean, todavía procesando la historia, preguntó con cautela si Cherny había salido bien parado de todo eso. Andante ni se inmutó. Para nada, terminó con la cara hecha pedazos, un brazo roto y las 2 piernas fracturadas. Jean solo pudo suspirar. Con cautela si Cherny había salido bien parado de todo eso. Andante ni se inmutó. Para nada, terminó con la cara hecha pedazos, un brazo roto y las 2 piernas fracturadas. Jean solo pudo suspirar. Andante, con una sonrisa enigmática, le dijo que Jean debería preocuparse más por la cabeza de Cherny que por su cuerpo, porque el esper nunca estuvo del todo bien. Continuando con su relato, Andante explicó que todo el mundo sabe que está mal tirarle los perros a un guía que ya está en pareja y tiene un vínculo de trabajo con otro esper, pero Cherny, sabiendo eso, igual armó un despelote. Jean, por su parte, pensaba que Cherny tenía un lado medio creepy a veces, pero no se lo imaginaba tan desquiciado como para llegar a eso. En su ingenuidad, le preguntó a Andante si al menos había intentado ayudarlo. ¿Para qué?, respondió Andante con desinterés. Se lo merecía. La respuesta dejó a Jean en silencio por un momento, aturdido. Luego, con un poco de indignación, le reclamó que si ya los demás lo criticaban, por lo menos los del gremio deberían preocuparse por él. Andante lo miró con una expresión que parecía una mezcla de burla y aprecio y le dijo: «Vos sí que sos buena persona, Hyosop». Jean quiso desmentirlo, pero fue interrumpido por un murmullo creciente en el gran salón. Alguien importante estaba llegando. Los pasos resonaron mientras un hombre bien vestido se acercaba al podio. Era Shin Ha-chang, el comandante de la Agencia de Seguridad Nacional y el anfitrión de la reunión. Después de los saludos de rigor, se presentó como el supervisor principal para el reciente caso de las puertas y anunció el comienzo de la sesión informativa. Mostrando una imagen de una enorme puerta azul sobre una ciudad, Hei-chan explicó que si bien ya habían aparecido portales de ese tamaño antes, la novedad era que esta vez habían surgido 11 al mismo tiempo. Para organizar una distribución justa entre todos los gremios, el gobierno había convocado esa reunión de emergencia. Jean asintió, pensando que era exactamente lo que Andante le había anticipado. Hei-chan continuó explicando que las puertas de clase S ya las habían tomado los americanos, pero Corea había asegurado el resto usando sus derechos de prioridad nacionales. Para la distribución de las demás, pidió a los comandantes que lo acompañaran a una sala de reuniones anexa. No sin antes advertir, con una mirada seria que pareció posarse en Andante, que no asistir a la reunión tendrá consecuencias graves. Andante mantuvo la compostura. Jean pensó que la mirada de Hei-chan había sido directamente para ellos. Mientras la gente aplaudía el fin de la sesión informativa, Jean le susurró a Andante que los Spurs eran salvajes y que el comandante lo asustaba. Andante, con su típica sonrisa, se burló: «Pero vos también sos un Spur». Sin perder un segundo, Andante se dio vuelta, le indicó a Koda que cuidara bien a Jean y le entregó un plato de macarons a Jean, diciéndole que los comiera mientras esperaba y que no se separara de Koda por nada del mundo. Con un «nos vemos en un rato», Andante se marchó junto a los demás comandantes. Jean y Koda se quedaron en un silencio incómodo. Jean le ofreció un macarón a Koda, pero este negó con la cabeza. Entonces Jean tomó uno para él, dándole un mordisco. «Es un alivio», pensó, «saber que no me va a pasar nada porque mi puesto es demasiado insignificante para que a alguien le importe». Miró a su alrededor, notando las lujosas instalaciones y comparándolas en su mente con la modesta oficina de Onaip. No muy lejos, otros comandantes se reían entre dientes, observándolo. «Mira al perdedor», dijo uno, «seguro nunca estuvo en un lugar así».
Otro lo reconoció. Son de Onaip, ¿no? Al de su lado lo vi cuando ese lunático se puso como loco la última vez. Otro más, el rubio, se sumó a la burla, riéndose a carcajadas. Ah, ¿te referís al que la Agencia de Seguridad Nacional echó después de que un clase A le diera una paliza? Dijo y añadió con sorna. Eso fue divertidísimo. Te juro que todos los de Onaip son unos fenómenos. El calvo asintió. Son inútiles, pero siempre armando líos, no sirven para nada. Incluso sugirieron que los de Onaip deberían usar sus buenas apariencias para hacer plata, en lugar de pelear. Jin, que escuchaba todo, sintió cómo la vergüenza y la molestia le subían por la garganta. La conversación siguió, bajito pero insistente, llamándolos los más débiles entre los gremios clase C y preguntándose si siquiera se atreverían a participar en la asignación de puertas. Lo peor llegó cuando empezaron a decir que todos en Onaip eran huérfanos, abandonados por sus padres por inútiles. Fue demasiado. Jin no pudo quedarse callado. Se acercó a ellos y, con voz firme, les dijo: «Están siendo muy maleducados». El calvo, ofendido de que un clase C le hablara así, se puso furioso. «¿Qué? ¿Un clase C me va a dar órdenes?». Jin, sin retroceder, solo pidió un poco de cortesía. El hombre perdió la paciencia y le lanzó un manotazo, pero antes de que lo tocara, Koda se interpuso y agarró la muñeca del atacante con una fuerza sorprendente. El calvo forcejeó, indignado, llamando a Koda perdedor clase C y exigiéndole que lo soltara. Koda, imperturbable, lo estampó contra el suelo. El ambiente se tensó. El calvo, ahora con un aura verde a su alrededor, amenazó a Koda. Con voz se acabó el juego, mocoso. Jin lo miró preocupado. «Koda». Pero Koda, con una sonrisa burlona y los ojos brillando en un tono dorado, ya había girado hacia el rubio que acompañaba al calvo. «Así que, tratando de quedar bien frente a tu novio», se burló el calvo. Koda, sin responderle directamente, le asestó un puñetazo al rubio que lo dejó tambaleándose. «Ay», dijo Koda, frotándose los nudillos con calma. «Creo que te rompí el pómulo». El calvo se quedó helado. Koda, con una sonrisa que no prometía nada bueno, le preguntó al calvo si pertenecía al gremio Chess, un grupo clase B, conocido por su estricto comandante que odiaba los problemas. El calvo tragó saliva visiblemente asustado. Koda le dio una opción. Podés irte como un bebé asustado o... El calvo no lo pensó dos veces. Salió corriendo maldiciendo por lo bajo mientras Jin se acercaba a Koda preguntándole si estaba bien. «Estoy perfecto, apenas pica como un piquete de mosco», dijo Koda con una sonrisa restándole importancia. Jin insistió: «Pero te golpeó un clase B, ¿está bien dejarlo ir así nada más?». Koda se encogió de hombros. «Tranquilo, es un idiota que ni conoce a su propio comandante. Seguro que no lo volvemos a ver nunca más». Koda luego explicó a Jin que lamentablemente este tipo de ataques no eran algo fuera de lo común. «Somos un gremio clase C, el más bajo de los bajos, así que nos llueve mierda de todos lados», dijo con una sonrisa pícara. «Quizá nos tienen envidia porque somos todos unos bombones». Andante, que ya estaba listo para irse, notó que Koda se quedaba ahí parado. Con una sonrisa que ocultaba intenciones, Andante le preguntó a Koda si le interesaba el resultado de la reunión de líderes. Koda asintió, y Andante decidió darle la primicia por haber protegido también a Jin. La noticia era impactante. A Onaip, un gremio clase C, le habían asignado una mazmorra clase A. Jin no podía creerlo. ¿Una clase A? Si somos un gremio clase C. Eso es peligrosísimo, pensó, desconcertado por la calma de Andante. Andante intentó calmarlo, explicando que solo se encargarían de la entrada, de limpiar la basura al principio. Aseguró a Jin que su rol de guía no cambiaría y que no correría peligro. Jin, por su parte, no le preocupaba el guiado. Como guía clase S, sabía que tenía la capacidad de manejar situaciones críticas y eso no le quitaba el sueño. «Esta es la única cosa de la que estoy seguro como clase S». Mientras tanto, de vuelta en el gremio, Cherny apareció furioso. «¿Por qué llegan tan tarde? ¿Cenaron sin mí?», gritó. Andante, con total descaro, respondió que sí. Cherny hizo un puchero, pero su enfado se disipó al instante cuando Jin, con una sonrisa amable, le ofreció un postre que había traído. Cherny, conmovido hasta las lágrimas, abrazó a Jin, diciendo que nadie en el gremio había sido tan amable con él.
Jean le acarició la cabeza, sintiendo una extraña ternura por el Esper, casi como si fuera una mascota. Pero entonces, los ojos de Cherny brillaron con un oro inquietante y un estruendo resonó, dejando a Jean un poco descolocado. Justo en ese momento, Flat y el resto del equipo llegaron. Flat, con una energía despreocupada, contó que el viaje había sido genial y que todo el mundo les tiraba onda. Andante bromeó diciendo que estaba celoso. Después de un rato de charlas ligeras, Andante soltó la bomba sin anestesia. Siento soltarles esto apenas vuelven, pero en 4 días entramos a una mazmorra. Flat se sorprendió, pero rápidamente se animó, diciendo que ya era hora de activarse, que habían estado demasiado inactivos y así se quitaban la gente de encima. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando Andante reveló que la mazmorra era clase A. Flat, genuinamente asombrado, preguntó cómo un gremio clase C había conseguido un trabajo así. Andante explicó que solo era para tarea de limpieza en la entrada. Flat, incrédulo, preguntó en broma si Andante había aceptado una propuesta de chiste. La conversación se puso seria cuando Flat preguntó quién era. Andante, con una sonrisa enigmática, señaló a Flat y a sí mismo. «Vos y yo», dijo. Flat, indignado, le gritó al comandante: «¡Estás loco! Llévate a alguien que haga mejor equipo con vos». Andante, imperturbable, insistió en que eran el equipo perfecto. Flat se quejaba, exasperado, de que sus poderes no eran compatibles y que era una tontería. Pero Andante ya lo había decidido y anotado, sin posibilidad de dar marcha atrás. Así que Flat, frustrado, solo pudo escuchar la fecha de la misión. El portal se abriría en 4 días a las 7 de la tarde. Fue entonces cuando Flat, al ver a Jin Hyosop, aprovechó la oportunidad para pedirle que lo guiara para la misión. Andante, con su típica sonrisa, le dio el visto bueno a Jin para que guiara a Flat siempre y cuando se sintiera bien. Esto no pasó desapercibido para Cherny, quien, al ver la escena, estalló en un berrinche. «¿Por qué a ellos sí y a mí no?», se quejó, recordando cómo Andante le había negado la guía a él antes. Andante, sin dar la importancia, dijo que los otros eran diferentes. Flat, con un tono divertido, le echó en cara a Andante que abusaba de su poder, mientras Cherny seguía quejándose de que él también merecía sentirse aliviado. Finalmente, Jin accedió a guiar a Flat. Al tomar sus manos, una explosión de energía dorada se desató, y Jin se dio cuenta con asombro de que Flat estaba absorbiendo su energía a una velocidad increíble. ¿De verdad era un Esper clase C recién llegado de vacaciones? La cantidad de toxinas en el cuerpo de Flat era enorme, y Jin se preguntó cómo había aguantado tanto tiempo. Flat, por su parte, se sintió renovado y elogió el poder de un guía S, lo que alivió a Jin, aunque internamente seguía preguntándose si los Espers clase C siempre necesitaban tanta guía. Andante, notando la preocupación de Jin, le preguntó si se sentía mal. Jin negó, pero admitió que Flat parecía estar en muy malas condiciones. Andante le explicó que Flat se había roto una pierna haciendo bungee jumping en sus vacaciones y que si bien por fuera ya estaba bien, por dentro seguía un desastre. Jin lo aceptó, aunque en el fondo pensaba que quizás él mismo había olvidado cómo se sentía guiar, ya que hacía tiempo que no usaba sus poderes. Pero la cosa no terminó ahí. Andante, con una mirada calculadora, le pidió a Jin que guiara también al resto de los miembros. Jin, siempre dispuesto, accedió sin problemas, y así, uno por uno, fue transfiriendo su energía. Andante observaba con una sonrisa que denotaba una satisfacción oculta, maravillado por el increíble poder de Jin. Sin embargo, el esfuerzo no fue sin consecuencias. Más tarde, Jin se desplomó agotado en su cama. Respiraba con dificultad y sentía un dolor punzante. Para él, que antes podía guiar a un Esper clase S sin siquiera sudar, el hecho de estar completamente exhausto después de guiar a solo 4 Espers clase C era alarmante. Mientras se retorcía de dolor, se explicó que, aunque los guías S no tenían las mismas limitaciones que los Espers en el uso diario de sus poderes, sí existía un límite, y cuando ese límite se excedía, el cuerpo lo sentía. Jin estaba experimentando justo eso, el dolor de haber dado más de lo que su cuerpo podía soportar. Jin se retorcía en la cama, sudando y apretando los dientes, mientras el dolor lo recorría. Cada fibra de su cuerpo protestaba por el esfuerzo, y para empeorar las cosas, un dulce olor empezó a desprenderse de él, algo que lo hizo sentirse aún peor.
Esto es lo peor, ni siquiera los miembros de la Agencia de Seguridad Nacional, que se supone que están al tanto de todos los espers y guías importantes. Koda, sorprendido, se preguntó si ni siquiera esos locos de clase S sabían quién era. La identidad de Jin se volvía cada vez más un misterio. Koda siguió reflexionando que la Agencia de Seguridad Nacional conocía a todos los guías clase S, hasta sus gustos y manías. Era imposible que no supiera nada de Jin. Se preguntó si era extranjero, aunque parecía coreano. Aun si hubiera crecido en otro país, la agencia sabría de su entrada. La única opción que quedaba es que se hubiera colado al país sin dejar rastro, lo que confirmaba que había algo muy raro con él. Pero a Andante no le importaba un pepino. ¿Y qué importa?, dijo, mientras Cherny lo interrumpía diciendo que Jin era muy tierno. Koda, ya cansado, los llamó a todos criminales. Andante se rió, replicando que la historia de Jin no podía ser tan oscura como la de ellos. Después de un breve y divertido tira y afloja donde terminaron siendo medio criminales, Koda le lanzó una última advertencia a Andante, que no se arrepintiera si Jin los traicionaba. Andante sonrió con confianza. ¿Arrepentirse él? ¡Jamás! Explicó que Jin era perfecto para ellos en ese momento, bueno en su trabajo, ingenuo, fácil de convencer y no muy perspicaz. Después de todo, ni siquiera se dio cuenta que todos ellos eran clase S después de guiarlos. Koda no se tragó el cuento, diciendo que Andante lo estaba halagando de una manera muy rara, a lo que Andante contestó que claro que le gustaba y que eso eran cumplidos, aunque Koda lo tachó de mentiroso. Andante, con su sonrisa habitual, les dijo que dejaran de sospechar de Jin y que lo trataran bien, no fuera a hacer que se les escapara. Cherny, con los ojos brillando, prometió que lo trataría de maravilla, pero Andante lo detuvo, diciéndole que era precisamente él quien más le preocupaba. Le advirtió que no fuera a romper la única condición de Jin, que no lo hiciera revivir algún trauma, porque si por su culpa Jin se iba, lo iba a matar. Enfatizó que debían cuidar bien a su único guía, ya que no todos los días encontraban a alguien capaz de sanar sus cuerpos rotos con un solo toque. 4 días después, llegó el día de la apertura del portal. Andante reunió a los demás para ir a la mazmorra clase A. Jin, un poco inseguro, preguntó si no debía esperar frente a la entrada. Andante, con una palmadita en la cabeza, le dijo que no, que se quedara tranquilo, llamándolo perrito triste. Jin, a pesar de las risas, sentía una extraña presión en las manos. Normalmente, los guías esperaban en la entrada por si había una emergencia, pero el comandante le había dicho que no fuera para nada. Algo no le cuadraba, aunque Andante le insistiera que no había nada de qué preocuparse. Cherny, el esper pelirrojo, aprovechó el momento para aclararle a Jin el tipo de poder que tenía Andante. Le explicó que el comandante era un debuffer único, capaz de generar un cielo falso y cualquier condición climática, cada una con un efecto debilitante distinto para los enemigos. Lo irónico, le dijo, es que a pesar de que la mayoría de los Spurs solo podían manejar un tipo de clima, Andante dominaba prácticamente todos. Jin no podía creer que alguien con semejante poder fuera solo clase C, pero Cherny le explicó que era porque Andante no podía pelear solo. De paso, le aclaró que Flat era un esper de combate cercano, muy ágil, que prefería las peleas 1 a 1. Esto hacía que su combinación con Andante, quien creaba un 100 sobre los enemigos, fuera complicada, ya que solo los espers de largo alcance podían luchar fuera de ese rango de debuff. Cherny agregó que todos en Onipe eran individualistas, lo que dificultaba el trabajo en equipo, y bromeó con que Andante quizás solo había elegido a Flat para molestarlo. Cherny le restó importancia al asunto, asegurando que estarían bien y que de todas formas no iban a adentrarse mucho en la mazmorra. Con eso, se despidió de Jin, quien se quedó solo en la oficina. Preocupado por el equipo y la extraña instrucción de Andante de no ir a la entrada del portal, decidió esperar allí a que volvieran. Pensó en leer un libro para pasar el tiempo, pero el reloj parecía ir cada vez más lento. El tiempo pasó y sin darse cuenta se quedó dormido. De repente, Jin se despertó sobresaltado. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero el ambiente oscuro de la oficina indicaba que ya era muy tarde. Se levantó para prender las luces, pero un chirrido lo detuvo. Alguien estaba ahí. ¿Comandante?, preguntó con voz adormilada. Era Andante, que le preguntó por qué no se había ido a casa.
Jin le dijo que los estaba esperando y el comandante se disculpó por no haberle dicho que se fuera. Jin no le dio mucha importancia, aliviado de que Andante sonara normal. Pero entonces preguntó por Flat. Andante, con una calma que lo descolocó, le respondió que Flat estaba desmayado en el piso. Jin se quedó helado. ¿Qué?, dijo, pidiéndole que esperara. En ese momento, Andante encendió las luces y la imagen que vio lo dejó sin aliento. El comandante estaba cubierto de sangre, pero su expresión era completamente normal, casi sonriente. «Comandante», apenas pudo decir Jin, asimilando la escena. Andante, sin un ápice de preocupación, preguntó qué le pasaba. Jin, recuperándose del shock, le ofreció guiarlo de inmediato, pero Andante lo detuvo con una sonrisa. «No es necesario», le dijo, y con un pequeño toque de su pie, señaló a Flat, que estaba inconsciente en el suelo. «Ya que estás acá, podrías guiarlo a él en mi lugar», sugirió, como si nada. Los ojos de Jin se abrieron de par en par. Flat estaba ahí, inconsciente y cubierto de sangre. Corrió hacia él, gritando, «¿Qué pasó? ¿Está bien?». Andante, con esa sonrisa despreocupada, se disculpó por el espectáculo, diciendo que lo ideal era que los viera limpios por la mañana. Pero a Jin le importaba poco el protocolo. «Eso no es lo importante ahora», le dijo, mientras Andante insistía en que Flat no se moriría por esperar la guía un día más. Pero Jin no lo escuchó. Se inclinó sobre Flat, le preguntó si estaba bien y se ofreció a guiarlo al instante. Andante intentó detenerlo, pero ya era tarde. En cuanto Jin puso su mano sobre Flat, los ojos del Esper se abrieron, brillando con un resplandor dorado. Un segundo después, Flat se abalanzó sobre Jin, mordiéndole el hombro con fuerza, como si realmente quisiera devorarlo. Jin se quedó helado, sintiendo un dolor punzante y el terror de ser atacado por su compañero. «Espera», alcanzó a decir, mientras los ojos brillantes de Flat lo minaban con una intensidad aterradora. Justo cuando Jin pensó que todo había terminado, Koda apareció de la nada. Con un movimiento rápido y decisivo, apuñaló a Flat en el abdomen. El ataque lo hizo retroceder y, en cuestión de segundos, Flat volvió a caer, pero esta vez, al incorporarse, sus ojos habían recuperado la normalidad. «¿Ya te recuperaste?», le preguntó Koda a Flat mientras ayudaba a Jin a levantarse. Flat, un poco aturdido, asintió. «Sí, gracias». Jin, todavía temblando, no pudo evitar la queja. «¿No te parece una exageración apuñalar a alguien que ya estaba al borde de la muerte?». Koda se encogió de hombros. «Parecías fuera de sí». Flat, ahora más calmado, se incorporó y, con un tono extrañamente tranquilo, le dijo a Jin: «Estaba bien todo el tiempo, vos lo sabías. No pensaba ir tan lejos, ¿entendés?». Andante, que observaba la escena con una sonrisa, agregó: «Nunca se sabe». Koda se giró hacia Jin. «¿Estás bien, Hyosop?», le preguntó, y con una sonrisa que no lo ayudó en nada, le ofreció que se agarrara a su remera si tenía miedo. Jin, un poco sonrojado, lo rechazó. No, estoy bien». Flat, ya recuperado, se rascó la cabeza. «¿Entonces, seguimos donde lo dejamos?», le preguntó a Jin. «No va a pasar nada». A pesar del susto, Jin extendió su mano, sintiendo la extraña necesidad de ayudar a su compañero. Honestamente, todavía estaba asustado, pero continuó con la guía. Sin embargo, algo era diferente. Flat se sentía más frío que antes, y la energía que Jin le transfería parecía no ser suficiente. Flat recostó su cabeza en el hombro de Jin, que suspiró agotado. Después, lo miró fijamente y le preguntó: «¿Hasta dónde podemos llegar con la guía?». Jin, sorprendido, preguntó: «¿Qué?». Flat aclaró: «En términos de guía, ¿cuánto consideras que es una guía física básica? Decime lo máximo que podés permitir». Jin, visiblemente incómodo, sintió el sudor correr por su frente. Para él, un beso era lo máximo que se le ocurría como guía física, pero sabía que no era el momento de decirlo en voz alta. Mientras Flat insistía en su pregunta sobre los límites de la guía física, sin esperar una respuesta clara, se le pegó a Jin, acercando su rostro mientras lo observaba con una mirada intensa. Flat no se detuvo ahí, deslizó su mano por el torso de Jin, que se estremeció al contacto, y le pidió que le dijera ya, pues su paciencia se estaba agotando. Con una sonrisa sugerente, Flat preguntó si podía hacer lo que quisiera siempre y cuando no llegaran al final, y luego añadió con tono provocador que el cuerpo de Jin le decía otra cosa, insinuando que Jin parecía acostumbrado a esas situaciones, lo que hizo que Jin temblara aún más. Justo cuando la tensión se podía cortar con un cuchillo, Koda, que había estado observando desde la distancia, intervino con un firme «Flat».
El aludido, con un chasquido de lengua, se apartó de Jin, mientras Jin seguía respirando agitado y recuperando el aliento. Flat se disculpó, diciendo que no quería exagerar. Una vez que Flat se sentó en el sofá, Jin, todavía un poco aturdido y quizá aún pensando en su propia respuesta interna, soltó: «Lo máximo es un beso». Flat lo miró desconcertado. «¿Eh? Vos me preguntaste qué era lo máximo que yo permitía». Al darse cuenta del malentendido y la incomodidad de Jin, Flat sonrió de lado. «Está bien, no pasa nada. Con agarrarnos de la mano es suficiente. Además, se te ve medio pálido ahora mismo». Flat extendió su mano y Jin la tomó, retomando la guía con un contacto más simple, mientras Koda seguía observando la escena. Después de un rato, Koda interrumpió la sesión. «Ya es suficiente, son las 3 de la mañana». Flat preguntó si podía tomarse un descanso, a lo que Koda asintió. «Genial», exclamó Flat, despidiéndose y agradeciendo a la guía para luego marcharse. Jin se quedó solo, agotado y con la mente en mil cosas. Pero mientras se iba, Flat pensó para sí que Jin no parecía completamente curado aún. Por su parte, Jin seguía dándole vueltas a cómo Flat había dicho con tanta seguridad que solo con agarrarse de las manos sería suficiente, considerando que él era un guía clase S. Fue entonces cuando Koda se le acercó y le dijo: «Te llevo a casa, Hyosop, empaca tus cosas». Jin suspiró de alivio. «Gracias», respondió. «Menos mal», pensó, «no sabía cómo iba a ir a casa con la camisa toda rota sin que lo llevaran a la comisaría». Y en ese momento, Koda se quitó la camisa, revelando sus músculos, en un gesto casual que no pasó desapercibido. Jin notó las cicatrices en el torso de Koda, preguntándose por qué no sanaban tan rápido como deberían. Koda se ofreció a guiarlo, pero Andante insistió en que Jin debía descansar y usar su energía para el resto del gremio al día siguiente. Ya en el auto, Jin sintió que Koda estaba más frío de lo normal y se preguntó por qué no aceptaba su guía. Le preocupaba que Koda pudiera perder el control. Al llegar al edificio de Jin, Koda le dijo que se tomara el día libre si estaba cansado, asegurándole que Flat tampoco asistiría. Jin, preocupado por Koda, le insistió en que necesitaba guía y extendió su mano hacia él. Pero Koda le quitó la mano de golpe, mirándolo fijo. Jin, confundido, le preguntó por qué lo rechazaba si estaba sufriendo. Koda le repitió que no necesitaba su ayuda y lo llamó por su nombre, Jin Hyosop, con una advertencia clara: no debía cruzar la línea. Sus ojos brillaban con un oro intenso, como los de un esper a punto de perder el control, ni hacer cosas que no le pidieran. Jin se disculpó y Koda, con un gesto suave en su cabeza, le agradeció por esperar en la oficina. Después de dejar a Jin en casa, Koda se fue. Jin se quedó pensando. Recordó el momento en que intentó guiarlo. Sintió un poder increíble, pero la mirada de Koda era de disgusto, casi al borde del colapso. Jin tuvo la impresión de que Koda acumulaba más toxinas de lo normal, pero se sacudió la idea, pensando que se había equivocado. Al fin y al cabo, Koda pasaba todo el día con los otros miembros del gremio, que también eran espers S, y sin duda se encargaban de guiarlo. 5 días después, en la oficina del gremio ONAIP, Koda apareció como si nada y le soltó la pregunta: ¿nos vamos de viaje? Jin, sorprendido, le preguntó dónde había estado los últimos días. Koda sonrió y les dijo que era un viaje de bienvenida para él. Cherny se emocionó al instante, abrazando a Jin y aceptando la idea. Nadie puso objeciones, así que Andante, con su típica calma, dijo que se fueran en el momento. Jin, preocupado, dijo que no había empacado nada, pero Koda le aseguró que todo estaba listo, que solo necesitaba llevarse a sí mismo, mientras le agarraba la mano. Y así, de la nada, arrancó su viaje. En menos de un minuto, gracias a un portal de teletransportación, llegaron a Gyeongnam. Jin no podía creer lo rápido que fue. La casa era enorme, con ventanales que daban a una playa soleada. Jin quedó maravillado, pero Cherny y Flat no compartían su entusiasmo. ¿Por qué tenía que ser la playa?, se quejó Cherny. Flat asintió, diciendo que ya estaba harto. Le explicaron a Jin que no les gustaba la playa porque su antigua oficina estaba justo al lado. Cuando Cherny le preguntó si a él le gustaba, Jin sonrió y dijo que sí, porque antes vivía cerca de una montaña. Cherny se burló, insistiendo que la playa no tenía nada de bueno. Es húmeda, el aire es salado, la electrónica se daña fácil y es ruidosa. Cherny, sin inmutarse por el entusiasmo de Jin, agregó que encima siempre aparecía una plaga molesta.
Jean, ingenuo, pensó que se refería a las medusas. Intentando cambiar de tema, Cherny le propuso a Jean ir al spa de abajo, que seguro estaba vacío por ser solo para VIPs, y así se relajaban en el agua caliente. Jean, algo incómodo, rechazó la invitación. Cherny, medio picarón, le preguntó si era porque le caía mal o porque era tímido. En ese momento, Flat intervino, diciendo que si él fuera un guía, tampoco iría con Cherny, quién sabe lo que haría. Esto encendió la mecha entre los dos, que enseguida empezaron a discutir. Mientras Flat y Cherny seguían con su pelea habitual, Andante, con una calma que contrastaba con el ambiente, tomó la mano de Jean y le aconsejó que tuviera cuidado de no lastimarse una uña. Al parecer, la discusión entre Flat y Cherny era un clásico. Flat le dijo a Cherny que nunca había visto a Koda tan así. Cherny, que parecía conocer bien a Koda, respondió que Koda ni siquiera le habló a Flat el primer año. La discusión sobre el carácter de Koda pronto se desvió a la incompatibilidad general de Flat con la gente. Andante, harto de la riña, los interrumpió, sugiriendo que dejaran el spa y fueran mejor a la piscina al aire libre, que se rumoreaba que era increíble. Así, todos se dirigieron a la piscina. Jean se sintió un poco abrumado al ver que todos los miraban. Con Flat, Cherny y Andante alrededor, era obvio que iban a llamar la atención. Flat, ya sin perder tiempo, se lanzó de cabeza al agua. Cherny, animado, le preguntó a Jean si quería tirarse también, pero Jean admitió que no sabía nadar. Cherny, con una sonrisa, se ofreció a enseñarle, pero Jean prefirió quedarse afuera, pidiéndole que fuera él. Andante, que lo había visto todo, intercedió y le dijo a Cherny que se lanzara nomás, que ellos lo mirarían desde afuera. Cherny, con un toque de ironía, le preguntó a Andante si era un boyerista, que por qué querría ir a una piscina solo a mirar. Andante se rió y, tocando suavemente a Jean, explicó que no podían arriesgarse a que su guía se quemara con el sol en un día tan caluroso. Cherny, con un resoplo de fastidio, le dijo a Jean que lo acompañara a sentarse, y luego se dirigió a la piscina con un gesto de resignación. Mientras Cherny se iba resignado a la piscina, Flat lo siguió con entusiasmo, lanzándose de cabeza y empujando a Koda en el proceso, que ya estaba en el agua y soltó un quejido molesto. Andante, impasible, le dijo a Jean que se sentara a su lado para disfrutar del show y evitar quemarse con el sol. Jean, notando la piel pálida de Andante, le preguntó si estaría bien bajo el sol. Andante, con una sonrisa enigmática, respondió que no tenía problema, que su piel no se quemaba. Esto dejó a Jean pensando. Al ver la cicatriz que recordaba de Koda, se preguntó si Andante evitaba el agua por una herida similar, sin darse cuenta de que había estado mirando demasiado fijamente a Andante. Andante, divertido, lo sacó de sus pensamientos. ¿Por qué me miras así? ¿Estabas tratando de espiarme debajo de la camisa?, le preguntó con un tono de broma que hizo que Jean se sonrojara y tartamudeara. Andante se rió, explicando que le encantaba verlo reaccionar así. Luego, con una sonrisa sugestiva, añadió que no le importaría si lo hiciera y que podía mostrarle cuando quisiera. Para cambiar de tema, Jean le preguntó si no entraba al agua porque no sabía nadar o simplemente no le gustaba. Ambas cosas, respondió Andante, con una expresión que sugería que esperaba una respuesta diferente. Y entonces fue él quien puso a Jean en una situación incómoda. «Rechazaste ir al spa antes y ahora no querés meterte al agua», le dijo Andante, mirando a Jean fijamente. «Me pregunto si escondes alguna cicatriz». Jean negó rápidamente, pero Andante notó el moretón en su hombro, el de la mordida de Flat, y, con una sonrisa, lo descubrió un poco más. «Así que es por eso. Qué tierno que seas tan tímido», comentó. Jean, queriendo desviar la atención, le devolvió la pregunta a Andante sobre por qué él no entraba al agua. «Por una razón similar», contestó Andante. Jean se quedó pensativo. Recordó las cicatrices de Koda y las propias de Andante. Aunque este último se veía mucho mejor, a Jean le extrañaba que en solo 5 días se hubiera recuperado tanto. Se preguntó si habría tomado alguna medicina o si otro guía lo había curado. Quiso preguntar, pero la imagen de Koda con sus ojos dorados y la advertencia resonó en su mente. «Hyosop, no cruces la línea». Eso lo hizo dudar. Momentos después, Andante anunció que él y Flat irían a buscar comida para cenar. Jean protestó, sugiriendo que pidieran a domicilio, pero Andante y Flat ya se estaban yendo.
Viéndolos partir, Jin notó la clara jerarquía del gremio. La casa se quedó en silencio sin el ruido de los dos. Jin se quedó mirando y en un rincón, Koda, en silencio, le recordó que aún no estaba solo. Cherny, el pelirrojo pícara del gremio, aprovechó el momento de calma para abrazar a Jin por la espalda. ¿En qué pensás, Hyung?, le preguntó con una sonrisa juguetona. Jin, intentando procesar todo lo que había pasado y los nuevos rostros, respondió que estaba esforzándose por recordar los nombres de todos los miembros del gremio. Cherny le ayudó a repasar la lista. Mencionó a Koda, quien ya era conocido por Jin. Luego, le presentó a los gemelos Lydian y Dorian, advirtiéndole que eran personas con serios problemas de confianza, así que era mejor no meterse demasiado con ellos. También señaló a Cynthia, quien dormía en un rincón, explicando que solía ser tranquilo, pero que tenía un ciclo en el que se volvía bastante intenso. Cherny se rió, admitiendo que nadie en Onipe era realmente normal. Un poco más serio, Cherny le preguntó a Jin si se había encariñado con alguno de ellos de repente, notando su interés. Jin aclaró que solo intentaba memorizar los nombres de sus colegas. Cherny, con un aire de inocencia forzada, sugirió que estaba bien ignorar a los que lo ignoraban a él primero, y luego, acercándose aún más, le susurró a Jin que mejor le diera toda su atención a él, ya que era mucho más dulce que los demás. Jin, algo incómodo por la cercanía y las insinuaciones, solo atinó a preguntar qué quería Cherny de él. La respuesta llegó con una mirada intensa y una sonrisa ladeada. «Lo que vos quieras». En un intento por desviar la atención, Jin le acarició el cabello a Cherny, lo que pareció intensificar las emociones del esper pelirrojo. Sus ojos se volvieron dorados y una energía oscura empezó a emanar de él. Cherny apretó los dientes como si luchara por contenerse y con una sonrisa cargada de intención le propuso a Jin que lo guiara de una forma mucho más personal, sugiriéndole que se convirtiera en su pareja para un tipo de guía más íntimo, prometiendo tratarlo mucho mejor que el comandante. Justo cuando la situación estaba a punto de volverse aún más comprometedora, Lydian, uno de los gemelos, apareció de la nada, interrumpiendo la escena. «Eso no está permitido», dijo con frialdad. Cherny, sorprendido y molesto, le preguntó qué demonios estaba haciendo. Lydian reveló que Andante les había ordenado específicamente que impidieran que Cherny recibiera cualquier tipo de guía, especialmente de Jin. Cherny suspiró, revelando que el comandante había amenazado con tirarlo al océano si intentaba algo. Lydian, con su hermano Dorian a su lado, reafirmó la orden de Andante: «Nadie puede tocar a Hyosop». Cherny, furioso, negó haber hecho algo, pero los gemelos lo contradijeron, asegurando que estaba a punto de ir demasiado lejos si no lo hubieran detenido. El esper pelirrojo estalló, preguntándole si eran la pareja de Jin o qué y por qué se metían en sus asuntos. Lydian, con una calma que exasperaba a Cherny, explicó que la pareja de Jin, es decir, Andante, les había pedido que detuvieran a cualquiera que intentara demandar una cercanía inapropiada o algo más de Jin cuando él no estuviera presente. Y para rematar, Andante les pagaba 10 millones de wones por cada intervención. Cherny se puso rojo de ira. Mientras pensaba en acusar falsamente a Lydian de intentar besar a Jin, los gemelos intercambiaron miradas de satisfacción. «¡Qué suerte! Acabamos de ganar 10 millones de wones», comentó uno, imaginando que usarían el dinero para comprar munición nueva, dejando a un Cherny hirviendo de rabia. Pero los gemelos, lejos de intimidarse, le subieron la apuesta a Cherny, pidiéndole ahora 20 millones de wones para no contarle a Andante lo sucedido. Cherny, con la cara roja de furia, les ordenó que se callaran, pero a ellos les dio igual y siguieron insistiendo. El pelirrojo ya no pudo más y desató una furia explosiva, con los ojos brillando y el aura ardiente. Los gemelos ni se inmutaron, simplemente sacaron unas metralletas preparados para lo que sea y desafiaron a Cherny a pelear, diciendo que estaban aburridos. Sin embargo, su estúpida discusión no era tan inofensiva como parecía. Jin, en medio de la creciente tensión y la energía descontrolada, empezó a sofocarse. Le costaba respirar, desesperado por un poco de aire. Justo a tiempo, Koda intervino, agarrando a Cherny del brazo y calmando la situación. Les advirtió que Andante no tardaría en volver y que debían parar.
Los gemelos, con la insolencia que los caracterizaba, le preguntaron por qué deberían hacerlo. Koda, con calma, les respondió que ellos habían sido los que empezaron todo y que Cherny había estado a punto de aprovecharse de Jin. Koda sacudió la cabeza, diciendo que si Cherny de verdad quisiera hacer algo así, no lo habría intentado en un lugar tan obvio. Aunque igual admitió que al pelirrojo no le importaba mucho el lugar ni el momento. Más importante aún, Koda les dejó bien claro que la energía descontrolada de Cherny casi asfixia a Jin. Y ahí, acariciándole la cabeza al guía, les reveló la verdadera orden de andante: avisarle si alguien amenazaba a Jin. Con una mirada penetrante, Koda les preguntó si lo que acababa de pasar no contaba como una amenaza. ¡Uf, qué capitulazo! Así como los gemelos sacaron sus metralletas, ustedes disparen ese botón de like sin piedad. Suscríbanse ya mismo y comenten qué manhwa quieren que destripemos después. Nos vemos en la próxima balacera de capítulos.